Compró una casa por $700 para que su madre finalmente pudiera respirar aire fresco. Pero debajo de las viejas tablas del piso no encontraron polvo, sino rastros de un crimen que había sido ocultado durante años. Mira lo que escondía la casa olvidada. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. No había conducido tan lejos en años. El camino se curvaba entre una niebla que se aferraba a los hombros de los pinos, una bruma plateada que parecía susurrar al rozar las ventanas del coche. A su lado, su madre permanecía en silencio, las pequeñas manos entrelazadas sobre una manta de lana que temblaba con cada bache del camino. La idea de venir había sido suya. Su voz frágil, pero insistente cuando vio la fotografía en línea. Una casa de madera inclinada sobre el borde de un pequeño lago, su reflejo temblando en el agua inmóvil. «Parece viva», había dicho su madre, como si recordara. Al principio, ella, antigua detective, ahora cansada agente inmobiliaria, se había reído. Había miles de casas olvidadas en todo el estado, abandonadas tras programas fallidos o muertes de propietarios. Pero algo en los ojos de su madre la detuvo. Últimamente se habían vuelto opacos, como si el mundo ya no llegara hasta ellos. Sin embargo, cuando hablaba de esa casa, en su mirada aparecía una chispa, un destello de la mujer que solía ser. Eso fue lo que la hizo buscar el anuncio esa misma noche. El archivo era extraño. La propiedad pertenecía al gobierno local, marcada como activo no esencial y ofrecida por $700, menos que el precio de un refrigerador usado. Una breve nota decía: mantenimiento suspendido, no apta para reventa comercial. Nada sobre la razón, ninguna foto del interior. Solo una imagen tomada desde el otro lado del agua, con la casa medio escondida entre juncos y niebla. Se quedó mirando esa fotografía durante mucho tiempo. La casa parecía mirarla de vuelta. A finales de esa semana, ya había firmado los papeles. El viaje tomó casi toda la mañana. Cuando el asfalto se convirtió en grava, la mano de su madre se apretó sobre la suya. «Huele a lluvia», susurró. El aroma a pino húmedo entraba por la ventana abierta. El cielo era gris y suave, de ese gris que promete calma en lugar de tormenta. Entonces apareció el lago, silencioso, tan liso como el vidrio, rodeado de bosques y laderas rocosas que atrapaban la neblina como un chal. La casa se alzaba sobre pilotes de madera que se hundían en la orilla somera. Era más grande de lo que esperaba. No una cabaña ruinosa, sino un modesto refugio con techo inclinado, cubierto de musgo y una veranda que se extendía hacia el agua. Cuando apagó el motor, el silencio se pegó al coche como un ser vivo. Su madre sonrió débilmente. La construyó justo sobre el agua, un alma valiente. «¿Quién?», preguntó, aunque sabía que su madre no se refería a nadie en particular. Bajaron. Las tablas del pequeño muelle crujieron bajo su peso. La casa olía a cedro, lluvia y tiempo. Una sola silla descansaba en el porche, cubierta por una fina capa de polvo. Dentro, el aire estaba frío, pero seco. Había un dormitorio, una cocina diminuta, un baño y un ático accesible por una escalera estrecha. Todo era sencillo, hecho a mano. Estantes desiguales, clavos expuestos, pero firmes. Esperaba abandono. Lo que sintió fue orden, una especie de intención silenciosa. Alguien había cuidado ese lugar. Su madre caminó despacio por la habitación, rozando la pared con los dedos. «No está vacía», murmuró. «Está descansando». Desempaquetaron las pocas cajas que habían traído, mantas, ropa, la tetera, las medicinas de su madre. Al caer la tarde, la casa brillaba con un leve calor humano. Encendió el fuego en la pequeña estufa y escuchó el crujir de la leña. Afuera, el lago reflejaba los últimos restos de luz. Más tarde, cuando su madre dormía, se sentó en la veranda con una taza de té
y observó cómo regresaba la niebla. Se deslizaba sobre la superficie del agua, espesa y deliberada. Debajo, algo se movía entre los juncos. Peces, quizás. Entonces, oyó un sonido leve, un golpe seco, como un toque desde debajo del piso. Se quedó inmóvil. El sonido se repitió una vez más, y luego se apagó. Intentó convencerse de que era la madera dilatándose, el suspiro de las vigas al asentarse. Las casas viejas siempre hablaban a su manera. Pero al volver adentro, vio a su madre de pie en el marco de la puerta, con los ojos tranquilos pero atentos. «Tú también lo oíste», dijo la anciana suavemente. «Es solo el lago», respondió. Su madre negó con la cabeza. «No, es la memoria». No dijo nada más. Ayudó a su madre a volver a la cama, arropándola hasta que su respiración se hizo lenta y regular. Luego se quedó junto al fuego, mirando las llamas, repitiendo el sonido en su mente. Memoria. No había pensado en su antiguo trabajo durante meses, en cómo cada pequeño detalle podía tener sentido, en cómo el silencio podía hablar más que las palabras. Apartó la idea. Esa parte de su vida había quedado atrás. Ahora vendía casas. Cuidaba de su madre. Ya no perseguía fantasmas. Aún así, no pudo evitarlo. Antes de irse a dormir, se agachó en el lugar donde creía haber oído el ruido. Las tablas del suelo estaban desiguales, y un clavo se había oxidado por completo. Apoyó la palma sobre la madera. Estaba tibia. A la mañana siguiente, la luz dorada se derramaba por la ventana, pintando la habitación con tonos cálidos. La casa parecía casi nueva. Su madre estaba sentada en la veranda, respirando profundamente, con el rostro vuelto hacia el cielo. «Puedo respirar otra vez», dijo, sonriendo. Por primera vez en meses, la hija también sonrió. Preparó el desayuno, pan tostado y café, y comieron en silencio, escuchando el viento peinar los árboles. Por la tarde, caminó alrededor de la propiedad, tomando notas por costumbre. El terreno descendía suavemente hacia el lago. Cerca del límite del bosque, había restos de un viejo cobertizo medio derrumbado, y detrás, un poste de madera con una cadena oxidada. Se preguntó para qué habría servido. ¿Un bote, tal vez? Al caer la tarde, una paz extraña se apoderó de ella. No era exactamente felicidad, sino una especie de alivio. La ciudad parecía lejana. Su teléfono apenas tenía señal. El mundo se reducía a esa casa, ese lago, y la respiración constante de su madre. Esa noche soñó con agua. En el sueño, el lago era un espejo, y bajo su superficie veía el reflejo de una mujer. Serena, concentrada, trabajando en algo. Sus manos sostenían un martillo. Su ropa estaba empapada. Cuando la mujer levantó la cabeza, su rostro estaba cubierto por sombras, pero sus labios se movían como si intentaran hablar. El sonido nunca llegó. Despertó justo antes del amanecer, con la piel fría y la garganta tensa. Su madre estaba despierta también, sentada junto a la ventana, observando cómo la niebla se deslizaba sobre el lago. «Estaba construyendo», dijo en voz baja, como respondiendo a una pregunta. «¿Quién?» «La que vivía aquí antes». La voz de su madre era tranquila, segura. No sonaba asustada. En todo caso, parecía reconfortada. Quiso contradecirla, pero algo la detuvo. Tal vez fue la mirada de su madre, o ese olor a tierra mojada y madera que ahora parecía más fuerte. Más tarde ese día, encontró una vieja llave en la veranda. Estaba entre dos tablas, opaca y corroída, pero no había estado ahí el día anterior. La levantó y la sostuvo contra la luz. Era pequeña, de latón, con los dientes gastados por el uso. La guardó en el bolsillo. Esa tarde, mientras el sol se hundía tras los árboles, se sentó junto a su madre en el porche. El aire era fresco, olía a musgo y pino. El lago reflejaba el cielo, cambiando de naranja a violeta, luego a negro.
Su madre le tomó la mano. «Se suponía que debíamos encontrar este lugar», dijo. «Aún no sé por qué, pero era nuestro destino». Ella no respondió. No hacía falta. Cuando salieron las estrellas, sintió de nuevo el mismo silencio que la había recibido al llegar. Pero esta vez no se sentía vacío, sino atento. Antes de entrar, miró una vez más hacia el agua. Algo, un destello, un reflejo, se movió bajo los pilotes de madera. Por un instante creyó ver una luz, tenue y azulada, como si una linterna ardiera allá abajo. Luego desapareció. Se quedó de pie largo rato, escuchando el silencio. Detrás de ella, la casa crujió suavemente, como exhalando. El fuego aún brillaba. Su madre dormía, respirando con calma. Apagó la lámpara, se sentó junto a la cama un momento y susurró: «Estamos a salvo aquí». Pero al acostarse, su mano rozó la llave en el bolsillo y un pensamiento cruzó su mente, callado, indeseado. Ninguna casa está realmente vacía. El sonido del agua golpeando bajo las tablas la siguió hasta el sueño. La mañana llegó silenciosa al lago, una luz pálida deslizándose entre la niebla como un aliento sobre seda. Despertó con el sonido del agua golpeando suavemente los pilotes de madera bajo la casa. El aire olía a pino mojado y al humo tenue del fuego de la noche anterior. Su madre ya estaba despierta, sentada en la veranda con una manta sobre los hombros, mirando cómo la bruma flotaba sobre el agua. «Está tan quieto», murmuró su madre. «Ni el aire quiere moverse». Preparó café y se sentó junto a ella, entregándole una taza humeante. El silencio era espeso pero no pesado, un tipo de calma que parecía escuchar. Por un rato permanecieron así, sin hablar, hasta que su madre susurró: «Soñé con ella otra vez». «¿Con quién?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «La mujer del agua», dijo su madre. Esta vez no estaba triste. Parecía ocupada, como si estuviera construyendo algo. Sintió un nudo en el pecho, pero sonrió levemente. Tal vez eso hace este lugar. Nos hace soñar con las personas que lo levantaron. Su madre asintió sin decir más. Ella la observó mientras bebía el café, con los dedos temblando apenas. Había color en sus mejillas, una sombra de salud que volvía. El aire del lago le hacía bien, tal como el médico había dicho. Cuando su madre entró a descansar, ella permaneció en la veranda, observando las ondulaciones cerca de los pilotes bajo la casa. Algo brilló bajo la superficie, débil como un suspiro. Probablemente era un reflejo del sol, se dijo, aunque las nubes no se habían ido. Sacudió la idea y regresó al interior para seguir desempacando. La mañana transcurrió en un silencio ocupado. Restregó los pisos, aireó las sábanas, reparó una bisagra floja en la puerta del dormitorio. El ritmo del trabajo manual la tranquilizaba, hasta que el cepillo que usaba para limpiar el suelo se trabó con algo. El golpe sonó hueco, distinto a la madera. Frunció el ceño, pasó los dedos por el lugar y sintió el contorno débil de una línea rectangular. La tabla estaba ligeramente deformada, sus bordes más oscuros que el resto. Dudó un momento. Las viejas costumbres despertaron, aquella curiosidad que la había llevado a seguir cada pista, a desarmar cada patrón. Había dejado atrás esa vida, se recordó. Pero el sonido, el peso del silencio, la empujaron a buscar un destornillador. La tabla se levantó con un gemido. Debajo había una pequeña caja metálica, opaca por los años. Era del tamaño de un libro, las bisagras oxidadas pero firmes. La sacó despacio, sintiendo el frío del metal en la piel. Polvo y escamas cayeron al suelo. Dentro, envueltos en un pañuelo amarillento, había papeles, cartas, algunas fotografías, unos informes engrapados. En el fondo, una memoria USB. El corazón le dio un salto. Las fotografías no eran antiguas, pero sí viejas. En una mujer de unos 40 años,
con el cabello recogido y una chaqueta de trabajo, sostenía una carpeta. Detrás de ella, una fila de estructuras de madera sin terminar. Casas en construcción, quizá. En otra, aparecía junto al mismo lago, con un montón de tablones a un costado. Sus ojos eran vivos, su sonrisa directa. Las cartas eran más difíciles de leer, las letras corridas por la humedad, algunas mecanografiadas, otras a mano. Alcanzó a distinguir frases sueltas: retraso de fondos, comité de supervisión, terminar antes de la inspección. Y más adelante: si este proyecto fracasa, borrarán todo. Una carta la detuvo por completo. Si estás leyendo esto, significa que no llegué a la reunión. Dijeron que revisaríamos el presupuesto, pero creo que quieren silenciarme. La prueba está aquí, aunque no sé por cuánto tiempo. Si la casa sobrevive, tal vez alguien honesto la encuentre. No dejes que entierren esto. No había nombre, solo una inicial al final. La boca se le secó. Se apoyó contra la pared, con los papeles temblando en sus manos. Había visto mensajes así antes, mitad advertencia, mitad confesión, pero nunca debajo de su propio piso. El silbido del hervidor rompió el hechizo. Guardó los papeles, los envolvió de nuevo en el pañuelo y metió la caja bajo la mesa. Después, se dijo, lo revisaría después. Cuando su madre despertó, parecía más fuerte, los ojos más claros. Comieron sopa y pan, y la anciana habló de plantar flores amarillas junto a los escalones cuando llegara la primavera. Algo que recuerde al sol, dijo. Esa noche, cuando su madre se durmió, encendió la computadora portátil. La conexión era débil, pero suficiente. Buscó el nombre del programa que aparecía en los documentos: Hogares para Veteranos. Los resultados eran pocos. Recortes de prensa antiguos, una nota de gobierno llena de promesas vacías, y después, silencio. Al seguir bajando, encontró un artículo breve de un periódico local. Funcionaria comunitaria muere en accidente de bote. La foto era borrosa, pero el rostro era el mismo de la mujer en las fotos. El texto era corto, apenas un párrafo. No hubo investigación, ningún seguimiento. Cerró la computadora lentamente. El aire se sintió más pesado. Desde el otro lado de la pared llegó un crujido leve. Se quedó quieta. El sonido avanzó, tabla por tabla, hacia la veranda. Luego, silencio otra vez. Su corazón golpeaba con fuerza. Forzó la respiración. Las casas viejas se mueven, se recordó. La madera se hincha, se encoge, suspira. No era nada, pero la sensación de que el aire estaba distinto, cargado como antes de una tormenta, no la abandonó. Pasó la noche despierta, observando la llave que había encontrado, ahora sobre la mesa de noche. Brillaba débilmente bajo la luz de la luna, como un ojo que se negaba a cerrarse. A la mañana siguiente, su madre habló primero durante el desayuno. «Te ves pálida», dijo. «No dormí mucho». «¿Por los golpes?» La cuchara se detuvo a mitad del camino. «¿Qué golpes?» Su madre sonrió apenas. «Volvieron anoche. Pero no tuve miedo. Creo que intenta hablar contigo». «Mamá». «Quiere que escuches», continuó ella con serenidad. «Ella construyó este lugar, ¿sabes? Lo hizo para personas como nosotras, y se lo quitaron». Sintió el estómago apretarse. «¿Dónde escuchaste eso?» Su madre se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Ella me lo dijo». Dejó la cuchara. Su madre parecía perfectamente lúcida, los ojos claros, el tono firme. No deliraba. Esa certeza tranquila la inquietó más que cualquier locura. Esa tarde, llevó la memoria USB al pueblo. En la pequeña biblioteca había una vieja computadora que todavía funcionaba. Se sentó frente a ella fingiendo revisar archivos de propiedad. El dispositivo contenía documentos escaneados, cartas, reportes, estados bancarios, algunos protegidos, otros abiertos.
Los abiertos contaban una historia que reconoció al instante. Fondos desviados, contratos falsificados, dinero canalizado hacia empresas fantasma. Una estafa clásica. La codicia disfrazada de burocracia. La mujer de las fotos había intentado exponerlo. Su muerte ya no parecía un accidente, sino una desaparición cuidadosamente arreglada. De vuelta en la casa, observó a su madre dormir, las mantas subiendo y bajando con cada respiración. Una brisa ligera entraba por la ventana abierta, trayendo el olor del lago y la lluvia. La casa volvió a crujir, suave, como un suspiro. Giró hacia la veranda y se quedó helada. En el vidrio de la puerta, alguien había dejado una huella húmeda. Era pequeña, delicada. El agua corría en finos hilos por la superficie, atrapando la luz de la tarde. Pero el porche estaba seco, y las marcas estaban del lado interior, como si la mano hubiera venido desde el agua. Su primer impulso fue limpiarla, pero no pudo moverse. El pulso le retumbaba en los oídos. Dio un paso atrás, apoyando una mano en la mesa para mantener el equilibrio. Miró otra vez. La huella se estaba desvaneciendo, evaporándose bajo el sol. Cuando su madre despertó, ya había desaparecido. Esa noche, mientras ordenaba los documentos, notó una línea que había pasado por alto, escrito a lápiz, en el margen de una hoja. Si vienen por mí, dejaré la prueba bajo el agua. Las palabras le apretaron la garganta. Miró hacia la ventana, hacia la superficie plateada y tranquila del lago. Recordó el destello que había visto 2 noches antes. Bajo el agua. Cerró la caja y la escondió en el armario. Mientras lavaba los platos, sus manos temblaban. Intentó convencerse de que la mujer hablaba en sentido figurado, de archivos escondidos en la red. Pero otra voz dentro de ella, la misma que antes, seguía rastros entre mentiras. Le decía lo contrario. Su madre salió al porche después de cenar, tarareando una melodía baja. La voz se mezclaba con el agua, como si perteneciera a ella. «Está más cerca», dijo de pronto. «¿Quién? La que buscas». «No busco a nadie», respondió con dureza. Su madre solo sonrió. «Lo harás». El viento sopló, rompiendo el reflejo de la luna en 1000 fragmentos. Las tablas vibraron con el movimiento del lago. Esa noche los golpes regresaron. No desde el suelo esta vez, sino desde abajo, rítmicos, deliberados. Se incorporó en la cama, conteniendo el aliento. Luego cesaron. En el silencio que siguió, oyó la voz de su madre en la habitación contigua. «Te está pidiendo que termines lo que ella empezó». Las palabras cayeron en la oscuridad como piedras. Cuando amaneció, salió descalza. La hierba estaba fría y mojada. El lago seguía inmóvil, como esperando. Se agachó junto a la orilla y vio su reflejo. Los ojos cansados, el cabello despeinado, la silueta de la casa sobre su hombro. Y entonces, detrás de su reflejo, una luz azulada titiló bajo el agua, un resplandor pálido, pequeño, constante, justo bajo la veranda. Se inclinó más, el corazón desbocado. La luz palpitó 1, 2 veces, como respondiendo. Luego desapareció, tragada por la oscuridad. Se incorporó lentamente, respirando con dificultad. La voz de su madre llegó desde la ventana abierta. «Es hora de que escuches». El mundo entero pareció contener el aliento. Los árboles inmóviles, el aire detenido, el lago convertido en espejo. Y bajo ese silencio, creyó oír un eco lejano. Metal raspando madera, el sonido de algo esperando ser hallado. Miró sus manos. Temblaban, pero no de miedo. Era esa vieja sensación, la que creía enterrada con su placa de detective, el hambre de saber. Regresó a la casa, se sentó junto a la caja oculta y la observó largo rato. Luego susurró: «Te encontraré». Afuera, el agua se agitó, como si respondiera. La noche anterior a decidirse a bucear, el sueño no llegó. La casa se movía
y suspiraba como si también estuviera inquieta, y cada vez que cerraba los ojos, veía el resplandor azul palpitando bajo la veranda. No podía apartarlo de la mente. Había intentado convencerse de que era un reflejo o una ilusión, pero lo sabía. La mujer que construyó esa casa había dejado algo ahí, y el lago lo custodiaba. Lo sentía en los huesos, igual que antes de resolver un caso. Su madre había estado callada esa tarde. Sentada junto al fuego, tarareaba una melodía antigua que se extinguía entre los crujidos de la madera. La hija no le preguntó si ella también había visto la luz. Ya conocía la respuesta. Cuando su madre por fin habló, fue en un susurro tan leve que parecía parte del aire. «Ella espera que termines lo que empezó», dijo. Los ojos de la anciana reflejaban la luz del fuego, claros y distantes. «Cuando vayas, no temas al agua. El agua sabe la verdad». Antes del amanecer, el lago era una lámina de plata inmóvil. La niebla flotaba baja, cubriendo el horizonte. Se puso un viejo traje de buceo que había encontrado en el cobertizo, sus costuras duras por el tiempo. La linterna pesaba en su mano, y la llave que había hallado días atrás colgaba de un cordón en su cuello. No sabía por qué la llevaba. No abría ninguna cerradura de la casa, pero dejarla atrás le parecía un error. Su madre la observaba desde la veranda, envuelta en su manta, los ojos siguiéndola sin pestañear. «Si no regreso en 1 hora», dijo la hija, «llama a los vecinos». Su madre sonrió con dulzura. «No hay vecinos». Ella asintió y caminó hasta el muelle. Las tablas crujieron bajo su peso. Se agachó, tocó el agua. Estaba helada, afilada como vidrio. Luego se sumergió. El primer contacto le robó el aliento. Por un momento flotó suspendida entre el cielo gris y la oscuridad del fondo. El haz de la linterna cortaba la penumbra, mostrando hojas muertas y peces que huían. Los pilotes de la veranda descendían como columnas hasta perderse en las sombras. Entre ellos, algo brillaba. Un reflejo metálico, pequeño, deliberado. Nadó hacia él. El objeto estaba encajado entre 2 vigas, sujeto con una vieja cadena. La tapa sellada con cinta impermeable. Tiró de la cadena, pero no cedía. La llave golpeó su pecho, rozándole la barbilla. Sin pensarlo, la llevó al candado. Encajó. Dudó un segundo, luego la giró. El metal cedió con un chasquido ahogado. La caja se soltó, pesada pero flotante. La sostuvo y pataleó hasta la superficie. Rompió el agua con un jadeo. La niebla se había aclarado. El amanecer pintaba el cielo. En la veranda, su madre seguía inmóvil, las manos juntas. Arrastró la caja hasta el muelle y se sentó junto a ella, empapada y temblando. La llave, colgando de su cuello, brillaba húmeda. La miró un instante, entendiendo que había esperado ese momento. Cuando abrió la caja, esperaba barro, óxido, ruina. Pero todo estaba seco, intacto. Papeles, un cuaderno sellado en plástico, fotografías, una grabadora vieja. Sacó cada cosa con cuidado. La letra del cuaderno coincidía con las cartas halladas bajo el suelo. La primera página decía: «Si encontraste esto, ya sabes demasiado. No pude detenerlos, pero tal vez tú puedas hacer que los vean». Leyó. Cada entrada era precisa, escrita con la claridad de alguien que quería dejar constancia. La mujer había documentado todo: los fondos desviados, los contratos falsos, las advertencias anónimas. Pero hacia el final, la voz cambiaba. Me dijeron que lo dejara, que causaba problemas. Ayer encontré las llantas de mi coche rajadas. Alguien llama por las noches y no dice nada. No temo por mí, sino por el proyecto. Era para los que necesitaban esperanza, no para que ellos lucraran. Si me silencian, esto quedará aquí. Alguna persona honesta vendrá. Alguien que todavía escuche. Las lágrimas nublaron su vista. Las palabras parecían respirar. Detrás de ella, el lago murmuraba despacio, como aprobando. Tomó la grabadora, la limpió y presionó play.
Primero hubo estática, luego una voz femenina, firme, tranquila. Este es el registro final. Si lo escuchas, significa que lo lograron. Lo llamaron accidente. No dejes que termine así. El clic del final llenó el silencio. Sus manos temblaban. Miró el agua, igual de gris, igual de quieta, pero el mundo ya era otro. Ya no estaba dentro de la historia de alguien más. Ahora era parte de su continuación. Llevó la caja adentro. Su madre estaba en la puerta. «¿La encontraste?», dijo con calma, no preguntando, afirmando. «Sí». Entonces ella puede descansar. Esa tarde condujo hasta el pueblo. El aire olía otra vez a lluvia. La carretera brillaba de charcos. Se detuvo frente a una pequeña cafetería junto al periódico local. El editor, viejo conocido de los tiempos en que ella aún investigaba, la recibió con cejas alzadas. «¿Estás segura de esto?», preguntó cuando vio los documentos. Ella asintió. «Sin nombres. Publica todo como fuente anónima. Que hable la evidencia». Él la miró largo rato y luego recogió los papeles con cuidado. «Me tomará unos días». «Haz lo correcto», dijo ella, poniéndose de pie. «Es todo lo que pido». Al volver al lago, el crepúsculo cubría el agua. Las ventanas de la casa brillaban con reflejos dorados. Su madre seguía en la veranda, serena, observando el horizonte. «Pronto sabrán la verdad», dijo la hija. «Lo sé», susurró la anciana. Ella también. Esa noche volvió a soñar con la mujer del agua. Esta vez sonreía. Sus manos descansaban sobre el marco de una ventana recién terminada, la casa llena de luz. Cuando giró la cabeza, su rostro era nítido, fuerte, sin miedo. Alzó una mano en silencio, en gesto de gratitud, antes de desvanecerse en el reflejo. Despertó con el sol entrando por la ventana. Por un instante, no recordó dónde estaba. Luego vio la manta vacía sobre la veranda. Su madre estaba sentada en la silla, la cabeza reclinada, los ojos cerrados, una sonrisa leve en el rostro. Lo supo antes de tocarla. La muerte había llegado suavemente, como un suspiro. El mundo se volvió demasiado quieto. Se arrodilló a su lado, las lágrimas cayendo sin contención. No había miedo en ellas, solo paz. Tomó su mano, fría y liviana, y al abrir sus dedos, encontró la pequeña llave de latón, seca, brillando con la luz del amanecer. Los días siguientes pasaron como en un sueño sin sonido. El funeral fue pequeño. No quedaban familiares. Enterró a su madre bajo el sauce, junto al lago, donde el viento siempre soplaba. Cuando cayó la última palada de tierra, el aire pareció suspirar. El agua tembló con ondas suaves. Se quedó junto a la tumba mucho después de que todos se fueran. El lago reflejaba el cielo, sin una grieta. En esa imagen, creyó ver el rostro de su madre, sereno, vigilante, como si el lugar la hubiera reclamado. Semanas más tarde, la historia apareció en los noticieros. El escándalo de las viviendas para veteranos estalló. Hubo dimisiones, audiencias, nombres revelados. En cada artículo aparecía la foto de la casa del lago, aquella que el gobierno había vendido por $700, ahora símbolo de una verdad recuperada. Gente comenzó a visitarla, algunos por curiosidad, otros por respeto. Ella los dejaba mirar, pero nunca entrar. La casa no era museo, estaba viva. Había cumplido su propósito. Cuando llegó el invierno, las visitas cesaron. La nieve cayó sobre el lago, cubriéndolo de blanco. Encendía la chimenea cada noche, hacía té, y llenaba el silencio con los viejos discos de su madre. Reparó las barandas del porche, cambió el escalón roto. El trabajo mantenía sus manos firmes, el corazón tranquilo. Una tarde, se quedó de pie junto a la ventana, mientras el sol se apagaba detrás de los pinos. El agua estaba congelada, lisa como vidrio. Bajo la capa de hielo creyó ver sombras moverse, ramas, peces, o tal vez solo su imaginación.
pero distinguió un resplandor azul muy débil, el mismo que una vez la guió. No apartó la mirada. Sonrió. «Gracias», murmuró. El brillo titiló una vez y se desvaneció. Con la primavera, comenzó a reconstruir el cobertizo junto al bosque. Le tomó semanas, pero cuando terminó, colocó un letrero de madera sobre la puerta. Casa refugio. Sería un hogar temporal para mujeres sin rumbo, madres con hijos, almas buscando un comienzo. Al principio llegó solo una mujer con su niño, exhaustos de la ciudad. Luego otra y otra más. La casa nunca se sintió llena, solo completa, como si siempre hubiera esperado esto. A veces, de noche, al bajar al muelle para revisar las barcas, sentía la misma calma profunda, la misma presencia. Se detenía, escuchaba y susurraba al aire. Lo logramos. El viento respondía suavemente, moviendo el agua apenas lo necesario para hacerla respirar. Años después, recordaría aquel viaje por el camino entre la niebla y los pinos, la mano frágil de su madre apretando la suya, y entendería que nunca fue casualidad. La casa las había elegido. En las noches tranquilas, cuando la luna cubría el lago y los árboles susurraban, se sentaba sola en la veranda y escuchaba. Y a veces, si el silencio era perfecto, oía el golpeteo de un martillo al otro lado del agua, como si alguien siguiera construyendo, pieza por pieza, algo que jamás sería olvidado. La casa sobre el agua brillaba suavemente desde dentro, un pulso cálido en la oscuridad, guardando todas las historias que había contenido, las de la pérdida, la verdad, y las mujeres que se negaron a ser silenciadas. Había sido vendida por $700, pero valía mucho más de lo que alguien podría contar. Ahora no pertenecía a nadie, sino a todos los que aún creían que incluso en el silencio, una voz puede volver a levantarse. Y cuando la luz del amanecer se extendía sobre el lago, la casa parecía exhalar un lento y agradecido suspiro, como si también hubiera encontrado la paz. Si esta historia se quedó contigo, no olvides suscribirte para ver más. Mira la siguiente y comparte este video con alguien que aún cree que cada casa guarda un secreto.